Bueno, vamos entonces a compilar nuestro primer programa en Assembler, ¿sí? No es mi primer programa, pero probablemente para ustedes sea, si no el primero, uno de los primeros. Este es un Assembler muy parecido al Assembler de verdad, ¿sí? Es más bien un subconjunto del Assembler de x86, que es el que se usa hoy en día, incluso en los procesadores que son de la familia Intel. AMD también diseña procesadores que tienen este set de instrucciones y ha variado muy poco en estos años, pero van a ver que una vez que conozcan este assembler, entender el assembler de Intel es relativamente fácil. Hay instrucciones de más también, pero no debería ser complicado para ustedes saltar de acá a assembler de verdad, ¿sí? Lo primero entonces que vamos a hacer es con el programa escrito en un archivo que tiene nombre pr0eg0.asm es ejecutar el simulador. Vamos a abrir dos box y vamos a correr por acá el programa para ensamblar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es llamar a ASM88, ¿sí? Este programa es el que ensambla el código assembler, ¿sí? Que transforma nuestro código assembler en un código objeto. Le pasamos el nombre del programa. Fíjense que si ponemos dir acá aparece por acá, ¿sí? PR0 eje 0, ¿sí? PR0 eje 0.asm es nuestro programa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ensamblarlo entonces ASM88 PR0 eje 0. Fíjense que no tiene problemas con las mayúsculas y las minúsculas. Esto no siempre es así, ¿sí? Eso se llama case sensitive. Se dice que cuando no reconoce entre mayúsculas y minúsculas, o le da lo mismo la mayúscula que la minúscula, el programa, el lenguaje es no case sensitive. Y por el contrario, si le lleva el apunte a las mayúsculas y las minúsculas, entonces se dice que es case sensitive, ¿sí? Tampoco hizo falta que le ponga la extensión. Por defecto busca los archivos .asm. Automáticamente me pide el nombre para el archivo objeto y por defecto me sugiere que sea pr0 eje 0.o, ¿sí? Le damos que sí y compiló con 0 errores y 0 avisos, ¿sí? Ahora si hacemos dir, además vamos a tener un archivo pr0 eje 0.o, ¿sí? Ese .o es el programa objeto que ahora tenemos que enlazar con el programa link88.asm, ¿sí? Pueden poner pr0 eje 0 acá o llamar al programa y ponerlo dentro del programa. Puse el link ASM, no, es link88.exe pr0 eje 0. Ahora sí, me pregunta el nombre para el archivo ejecutable y por defecto me ofrece que sea pr0 eje 0.eje. Le damos que sí y ahora, si todo sale bien, tenemos nuestro programa ejecutable en el simulador, ¿sí? Acá, pr0 eje 0, ¿sí? Punto eje, ¿sí? Punto ejecutable. Ok, habiendo pasado estos dos pasos, lo que vamos a hacer es correr el simulador msx88. Abre nuestro simulador. Y ahora lo que tenemos que hacer es cargar el simulador en memoria, ¿sí? Acá de verdad empieza la diversión. Primero
lo que vamos a notar cuando carguemos el programa es que la memoria, que a partir de 2000 está en 0, se llena con los valores que se corresponden con los bytes que van a representar los códigos de operación de nuestras instrucciones, ¿sí? Además, vamos a ver que en la memoria 1000 nosotros habíamos declarado cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver la memoria en esa dirección, ¿sí? Para eso ponemos dd, ¿sí? 1004, ¿sí? Porque me lo va a centrar a... me va a aparecer dentro de las direcciones de la memoria lo que contiene la memoria a partir de la dirección 1000, ¿sí? Centrado en 1004, por eso le puse 1004. Si le ponen 1000 acá, bueno, aparecen 1000 y lo que hay antes y lo que hay después, ¿no? Con esto voy a ver entonces cuál es el contenido de la memoria a partir de la dirección 1000, ¿sí? Y yo espero que acá en 1000 aparezca el 10, en 1001 aparezca el 12, y bueno, acá en res debería dejar sin tocar el valor, ¿sí? Ahora tiene 0, pero bueno, acuérdense que va a ser memoria sin inicializar, ¿sí? Porque yo cuando creé la variable res no le puse valor, ¿sí? No le puse valor, no inicialicé res con ningún valor. Ok, lo siguiente que vamos a hacer entonces es cargar el programa. Para cargar el programa se escribe L de load, puede ser mayúscula o minúscula, y el nombre del programa PR0 eje 0, ¿sí? Y en el momento que presiono Enter, fíjense que cambia el contenido de la memoria a partir de la dirección 2000 y cambia el contenido de la memoria a partir de la dirección 1000. Y fíjense que en este caso lo que hizo es copiar el valor de num2 en res, ¿sí? Pero acuérdense que acá en la dirección de memoria 1002, donde está res, donde hay una referencia a la variable res, esto es memoria sin inicializar, ¿sí? No puedo confiar en que siempre va a copiar el valor, ¿sí? A veces lo copia, a veces no. Eso significa memoria sin inicializar, ¿sí? No puedo confiar en que el valor es el que yo estoy viendo en el simulador, ¿sí? Ok. Les vuelvo a recordar, lo aclaré en el video de la introducción, que este simulador tiene un manual muy completo, léanlo. Además tiene una ayuda muy completa, ¿sí? Si apretan F1, acá en la parte de F1 les muestra la ayuda, y si eligen por ejemplo alguna de estas opciones, por ejemplo si apretan L ahora, les dice cómo es el formato del comando L, este que puse acá, ¿sí? L PR0 eje 0 es L el nombre del archivo punto ejecutable, ¿sí? O L punto el archivo, ¿no? Esto de L fichero.mem no sé cómo es, es más, no lo usé nunca. Lo que usamos siempre es L punto el nombre del archivo, y lo que carga por defecto es el archivo ejecutable, ¿sí? Pero así como hice con L, pueden hacerlo con todas, ¿sí? Por ejemplo, con D. D es para ver una dirección de memoria, y acá tienen D, la dirección que quieren ver, o DD y la dirección que quieren ver, o D menos, que me oculta de nuevo la parte de esta parte gris con la memoria que vemos acá, ¿sí? Cualquier consulta que tengan, vayan a la ayuda, ¿sí? Lo que yo voy a usar ahora para ver este programa lo más detalladamente posible es la opción F6. La opción F6 ejecuta las instrucciones de un ciclo de instrucción por vez, ¿sí? Ya vieron en la teoría ciclo de instrucción, ¿sí? Entonces va a ejecutar casi una instrucción a la vez.
el comando F7, ¿sí? Si presionan F7 en vez de F6, lo que hace es ejecutar ciclo a ciclo, y un ciclo es menos que un ciclo de instrucción, ¿sí? A veces hacen falta varios ciclos para completar un ciclo de instrucción, ¿sí? Entonces el formato F7 es más detallado. Yo lo que voy a hacer es usar F6 porque me parece que para lo que queremos ver es lo que va. Si ustedes en vez de F6 o F7 ponen G, Enter, ¿sí? G es para ejecutar a partir del el puntero de instrucción. Y como les dije en el video anterior, el puntero de instrucción, que lo ven acá, ¿sí? El puntero de instrucción que ven acá empieza apuntando a la dirección de memoria 2000, ¿sí? Por eso es importante que nuestros programas, ¿sí? que el org, que el programa empiece a partir de org 2000, ¿sí? Esa debe ser la primera directiva de compilación que deben agregar, ¿sí? Ok. Una cosa respecto a una cosa más respecto al compilador, ¿sí? El compilador es un compilador de una sola pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que las instrucciones se procesan, y voy a ir a Krita porque me gusta más este esquema de colores, que el compilador sea de una sola pasada, quiere decir que a medida que recorre las líneas de nuestro programa, las sentencias de nuestro programa, va construyendo la tabla de símbolos, ¿sí? La tabla de símbolos es una estructura que usa el compilador para saber qué son variables y qué no. Y sirve para variables y para funciones, ¿sí? En general para etiquetas. ¿Qué pasa si ustedes agregan la parte de org1000 abajo del programa? ¿Sí? Bueno, si ustedes agregan esta parte abajo del programa principal, cuando procese la sentencia move a LNUM1 va a decir: esta etiqueta yo no la conozco porque todavía no la agregué a mi tabla de símbolos, ¿sí? Entonces es importante que la declaración de variables que voy a usar después en mi programa principal esté antes que su uso, ¿sí? Si voy a usar num1, bueno, antes tengo que declararlo, y antes es en un bloque anterior al programa principal, ¿sí? Entonces en el momento que procesa la sentencia num1 de B10, bueno, la agrega num1 a la tabla de símbolos, dice: es una variable de un byte que está en la dirección 10, que está en la dirección 1000, ¿sí? Y que vale 10. Y entonces cuando llegue al programa principal y haga move a LNUM1, va a decir: a ver si num1 está en la tabla de símbolos, busca en la tabla de símbolos y dice: num1 está acá, entonces reemplazo num1 por la dirección de num1, ¿sí? Compiladores de una pasada. Hay compiladores de dos pasadas donde eso no es necesario, ¿sí? Por ejemplo, el compilador de C, GCC, el compilador de GNU de GCC, es un compilador de dos pasadas, y eso no hace falta, ¿sí? Si mal no recuerdo. Ok, volviendo entonces a nuestro programa en Assembler, ¿sí? Fíjense que a partir de la dirección de memoria 2000 están los códigos de operación de nuestras instrucciones, ¿sí? Si nosotros empezamos a ejecutar ahora ciclo a ciclo, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Y aprieto F6 para que empiece el primer ciclo del ciclo de instrucción, ¿sí? Lo que va a hacer es ir a la dirección apuntada por el registro IP y traerse un byte de esa dirección y ponerla en el decodificador, ¿sí? Como ese byte no le va a alcanzar para decodificar qué instrucción es, porque el move a AL necesita 2 bytes tiene un código de operación de 2 bytes. Bueno, lo que va a hacer es incrementar IP, buscar el byte siguiente y traerlo al decodificador otra vez, ¿sí? Con esos 2 bytes
que son el código de operación del MOV AAL, recién ahí se va a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? el procesador. Hasta acá es todo automático, ¿sí? Siempre hace lo mismo. Voy, me traigo un byte, lo pongo en el decodificador. Si con eso no me alcanza para saber qué instrucción es, voy y busco el siguiente, ¿sí? Y ahora en el decodificador, fíjense que aparece el código de operación de la instrucción, ¿sí? Aparece move, ¿sí? ¿Qué move? Y este move. Ahora, no me dice cuál es el move que está ejecutando, ¿sí? Lo que me dice es que es un move. Entonces es muy importante que en esta parte vayan siguiendo el programa con el código al costado, así como estoy haciendo yo, ¿sí? Por una parte tienen el simulador haciendo una cosa, ¿sí? Y por el otro lado el código, y van mirando, ¿sí? Porque si no se van a perder. Es más, si además tienen el simulador y tienen posibilidad de tener el código, pueden ir anotando sobre el código las cosas que hace el simulador, ¿sí? Así se estudia esta parte de la materia. Fíjense además que apareció un registro que se llama RI. Este RI es de Record Index, ¿sí? Record Index, ¿sí? El Record Index es un registro auxiliar que me va a servir para mover a AL num1, ¿sí? Ahora, num1 es una dirección de memoria, ¿sí? Yo tengo que ir a esa dirección de memoria y sacar un dato. Esa dirección de memoria está guardada acá, en la dirección 2002 hexa y 2003 hexa. Fíjense que hay un 00 y un 10. Está guardado al revés, ¿no? La dirección de memoria más baja tiene la parte más baja la parte menos significativa de la dirección, y la más alta la parte más significativa del número, ¿sí? Si yo pongo lo que tiene 1002 acá, esto es 0, 0, y lo que tiene 1003 es 0, 1, ¿no? Bueno, esa es la dirección a donde tengo que ir para copiar lo que tengo que copiar en el registro AL. Ahora, yo esta dirección me la tengo que guardar en algún lado. ¿Dónde? Y acá en el registro RI, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer ahora cuando yo apriete F6, perdón, tengo que apretar F6 en el simulador. Lo que va a hacer es ir a la dirección siguiente, ¿sí? Y traer el 00 a la parte baja del RI, y después incrementar IP e ir a la dirección siguiente y copiarse el 10, ¿sí? el 10 en la parte alta del RI, ¿sí? Para eso es necesario este registro auxiliar, ¿sí? Que solo aparece cuando es necesario. Fíjense que antes de que se ejecute el move no estaba, y de hecho ahora cuando termine de ejecutarse el move va a desaparecer, ¿sí? Bueno, ahí está yendo a buscar el segundo byte. Fíjense que se ve en el simulador la señal de control. Van a ver que se activa la línea MRD, ¿sí? Que es la de read, indicando que es una lectura de memoria. Entonces lo que se hace es se copia eso en el bus de datos y se pone en la parte alta del registro RI, ¿sí? Por último, lo que va a hacer es ir a la dirección apuntada por RI, no ahora a IP, ¿sí? Va a poner en el bus de direcciones la dirección de RI, ¿sí? Aprieto F6 de nuevo. Va a venir a la dirección de memoria 1000, ¿sí? Y se va a copiar 0A en el registro AL, ¿sí? 0A es justamente por el 10 en hexadecimal que tengo acá, ¿sí? Acuérdense que lo que está en la memoria está en hexadecimal, ¿sí? Entonces 10 en decimal, la declaración en el programa, se guarda en realidad como 10 y 12 como C, ¿sí? La representación en hexadecimal del 12. Ok, con esto termina la primera instrucción y
fíjense que desaparece de nuevo el registro de RI, ¿sí? Lo que va a pasar ahora es exactamente lo mismo, pero para el siguiente move, ¿sí? Lo que va a pasar ahora es para el siguiente move, ¿sí? Para este move a BL de num2, ¿sí? Y lo que va a pasar es muy parecido, ¿sí? De vuelta, va a ir a la dirección 2004, o sea, la siguiente de nuestro primer move. Este move tiene 4 bytes, ¿sí? Vamos a anotar acá desde la dirección 2000 hasta la dirección 2003, ¿sí? Siempre en hexadecimal, donde 2 de los bytes son códigos de operación y lo siguiente es la dirección de donde tengo que sacar el valor para poner en el registro AL y en el registro BL en este caso, ¿sí? Fíjense que acá tengo un código de operación distinto, es 8A1E en vez de 8A16, perdón, 8A06. Y bueno, lo que le sigue es justamente la dirección de memoria de num2, ¿sí? Fíjense que está 0110, que si lo copio me queda 0110, ¿no? Esta es la parte más baja, esta es la parte más alta, esta es la parte más baja, la que está en 2006, y esta es la parte más alta que está en 2007, ¿no? Entonces, de vuelta, aparece nuestro registro de RI. Lo que hace ahora es ir a la dirección siguiente, apuntada por el registro IP, y copiarse ese 10 en la parte baja de RI, incrementar IP, ir a la dirección siguiente y buscar la parte alta de RI, ¿sí? Como vemos, los datos que se transfieren desde la memoria por el bus de datos entre la memoria y el procesador son de 8 bytes, 8 bits, ¿sí? Yo puedo transferir de a un byte a la vez desde la memoria al procesador, ¿sí? Se van a dar cuenta luego que es posible transferir todo el registro AX, ¿sí? Todo AX hasta el operando 1, por ejemplo, de la ALU, ¿sí? A la vez. Eso quiere decir que el bus de datos dentro de la CPU es de 16 bits y no de 8, ¿sí? Ok, ahí terminó el move de la dirección de donde tengo que copiar los datos a BL, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es ir a la dirección apuntada por RI, ¿sí? A 1001, y copiarme eso en BL, ¿sí? Fíjense que va a ir a la dirección de memoria 1001, ¿sí? A la dirección apuntada por RI. De vuelta va a ser una señal de lectura, ¿sí? Y va a copiar eso a el registro BL, ¿sí? Ahí está. Ahora lo que queda es nada, la instrucción, el segundo move terminó. Fíjense además entonces que esto ocupa desde la dirección 2004 hasta la dirección de memoria 2007, ¿sí? Siempre en hexadecimal, ¿no? Lo que hacemos ahora es ejecutar la siguiente instrucción, ¿sí? Va a incrementar el valor de IP, va a poner ese valor en el buffer de direcciones, va a generar una lectura de memoria y va a copiar el primer byte de esa dirección, ¿sí? En el decodificador, ¿sí? Este registro IR, que no es RI, es IR, es Instruction Record, y este me permite guardar las instrucciones antes de mandarlas al decodificador, ¿sí? De vuelta, si con esta instrucción no alcanza, si con este byte no alcanza para decodificar la instrucción, tengo que ir a buscar un byte siguiente, ¿sí? En este caso en el de la dirección 2009, ¿no? Fíjense que el add entre AL y BL termina ahí, ¿sí? ¿Por qué sé que termina ahí?
porque lo que sigue es el move de AL a res, ¿sí? Y el move es distinto, es 8806, indicando 06 que es el registro AL, y esa es la dirección de memoria 1002, ¿sí? Se van dando cuenta de cómo ir leyendo acá cosas de la memoria, ¿no? Esto requiere un poco de práctica, pero sepan que es cuestión de ir buscándole el sentido a qué es esto que hay en la memoria, y sepan que nada de lo que aparece acá es espurio, todo lo que hay en la memoria tiene sentido, ¿sí? Es cuestión de ver un poquito a ver cuál es el sentido. Fíjense que una vez que decodificó el add, ya sabe además que es un add entre AL y BL, ¿sí? El código de operación de el add AL BL va a ser diferente del código de operación del add entre AL y CX, entre AL y CL, y va a ser diferente al código de operación entre AL y DL, y va a ser diferente del código de operación entre AL y H, ¿sí? Todos esos adds, ¿sí? Y todas las posibles combinaciones de adds necesitan un código de operación distinto, ¿sí? Porque con solamente 2 bytes ya sabe que es un add y que tiene que sumar esos dos registros. Entonces lo que va a hacer ahora es transferir esos registros, el valor de esos registros, la copia del valor de esos registros a la ALU, ¿sí? Vuelvo a apretar F6 y empieza la copia de AL a el operando 1, ¿sí? En este caso la parte baja del operando 1. Si en algún momento les resulta muy lenta la velocidad, es posible cambiar el valor de la velocidad poniendo B31, ¿sí? Pero tienen que hacerlo antes de que la ejecución empiece, ¿sí? Hay un registro de estado en el procesador, en el simulador, que les permite cambiar la velocidad de ejecución, ¿sí? Fíjense que acá copió entonces a la parte baja del operando 1 el 10 que tiene que sumar con lo que sigue ahora, que es BL, ¿sí? Lo que está en BL lo va a poner en la parte baja del operando 2. Una vez que termine el movimiento de memoria va a necesitar un ciclo todavía para hacer la operación y poner el resultado en res, ¿sí? Siempre tienen acá un machete de lo que está haciendo la CPU, ¿sí? Fíjense que ahora puso lo que está en BL en operando 2L, que es la parte baja, ¿no? Lo que va a hacer ahora es la suma entre AL y BL, entre el operando 1 y el operando 2, ¿sí? Eso da 22. Fíjense que si hacen la cuenta en hexa, 22 es 16, ¿sí? Es 16 más 6, 16 más 6, 22. Y además modifica los flags, ¿sí? En este caso no hay ni carry ni overflow, hay auxiliar carry porque hay un acarreo en el tercer bit, ¿sí? Y el resultado no es 0 y es positivo, ¿no? En este caso el flag de signo es el S, ¿sí? Y el de overflow es el O y no N o B como veíamos en la práctica. Pero bueno, depende del procesador que estén usando. Lo que va a hacer ahora es guardar lo del el valor de hacer una copia del registro de resultado de la parte baja a el registro AL, ¿sí? Como habrán notado, siempre se hacen copias y no se sobrescribe el valor, no se pone 0 una vez que saco el valor de memoria y lo pongo en otro registro. Eso es porque los accesos a memoria son muy caros. Cada vez que tengo que acceder a memoria, el procesador pierde mucho tiempo. Entonces, para hacer las cosas lo más económicamente posibles en términos de acceso a memoria, lo que se hace siempre son copias, ¿sí? Generalmente nunca se sobrescribe en memoria, salvo que lo pidamos explícitamente, ¿sí? Ok, con eso termina nuestra tercera instrucción, nuestro add, ¿sí? Lo que queda ahora es el move, ¿sí? Y es un move de AL a res, ¿sí? Lo que está en el registro AL lo vamos a poner en res, pero fíjense que primero tiene que decodificar la instrucción. Entonces va a ir a buscar
2 bytes de nuevo, ¿sí? Va a ir a la dirección de memoria 2000A. Fíjense entonces que el add este entonces era desde 2008 a 2009, ¿sí? Y bueno, el move de AL a res será de 2000 a 2000 D, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros 2 bytes, los de 2000A y 2000B, son el código de operación, y lo de 2006 y 2000D es nada menos que 1002, que es la dirección de nuestra variable res, ¿sí? Num está en 1000 porque tiene un byte, num2 está en 1001 y res está en 1002, ¿sí? Con esto está trayendo el segundo byte al decodificador. Ahora ya sabe que es un move, ¿sí? Va a aparecer de nuevo el registro de RI, porque lo que va a hacer es copiar la dirección ahora a donde tiene que poner cosas en memoria, ¿sí? Entonces va a copiar esos valores en el registro de RI, ¿sí? Va a indicar de nuevo que es una lectura de memoria. Acá les dice IP al buffer de direcciones, señal de lectura de memoria. Copia lo de memoria al buffer de datos. Copia lo del buffer de datos al registro RI parte baja, ¿sí? Incrementa la dirección de IP. Va al buffer de direcciones. Pone IP en el buffer de direcciones. Manda la señal de lectura de memoria. Copia lo de la memoria en el buffer de datos y copia lo del buffer de datos en el registro RI parte alta, ¿sí? RI.h es la parte alta del registro, ¿sí? High por alto y L por low, ¿sí? Y por último incrementa el IP para ir la próxima vez a la siguiente instrucción, ¿sí? Siempre hace IP más 1, ¿sí? Y lo guarda en IP, ¿sí? Así se lee lo de acá abajo. Ok, con esto estamos listos ahora para copiar el valor de AL, ¿sí? en la dirección de memoria 1002, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es indicar en el buffer de direcciones la dirección de memoria 1002, señalar, poner en el buffer de datos el valor 22, ¿sí? El 16 en hexa, y enviar una señal de escritura en memoria para que sobrescriba ahora el 0C con el 16 en hexa, ¿no? El 16 en hexa, ¿sí? Ahí está la señal de escritura en memoria y ahí sobrescribió el 0C con 16, ¿sí? Ok, terminó la anteúltima instrucción de nuestro código. Lo que va a ejecutar ahora es el halt. Para eso va a ir a la siguiente dirección, ¿sí? A la apuntada por el registro IP, a la 2000E, ¿sí? Y va a copiar el F4. El F4 es muy característico del halt, ¿sí? Porque yo me acuerdo siempre, porque con Alt F4 uno sale de los programas en general, ¿sí? Uno cierra la ventana. Entonces siempre me acuerdo del código de operación del halt. De los códigos de operación de los moves es difícil acordarse de todos, pero bueno, están descritos en el manual del simulador. Aquel que quiera puede ir a chusmear a ver cómo es que 06 es que 8806 es un move de AL a una dirección de memoria y que la dirección de memoria está acá abajo, ¿no? Ok, fíjense que decodifica el halt y a partir de ahora, si yo hago F6, no pasa más nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciclo de instrucción terminó. Con esto termina la ejecución de nuestro programa, ¿sí? Y fíjense que a partir de que siguiendo a F4 no hay nada tampoco, que antes de 2000 no había nada, y eso es porque el org, ¿sí? Y el end son directivas de compilación
que no se transforman en código que se guarda en memoria, ¿no? Son solamente directivas para el compilador, para que el compilador sepa qué hacer en cada caso, ¿sí? Bueno, con esto terminamos el análisis del primer programa, y vamos a seguir haciendo esto para programas más complejos, por ahí con menos nivel de detalle, o poniendo el nivel de detalle en las cosas que a mí me parezca que sean interesantes para ver, ¿sí? Pero bueno, con esto tienen un pantallazo de cómo estudiar a partir de ahora, ¿sí? Una vez que cargan el programa, siempre es importante ir siguiendo con el código al costado y siempre poniendo notas acerca de qué es lo que está haciendo el simulador en cada caso. En todos los casos, anótense en una parte distinta las preguntas que les surgen. ¿Por qué aparece el valor que aparece acá en memoria? Bueno, todo lo que van a ver acá tiene una explicación, ¿sí? Entonces, bueno, háganse las preguntas y traten de contestárselas, y si alguna les queda en el aire, bueno, no duden en enviar un mail por la plataforma y lo vemos, ¿sí? Bueno, con esto terminamos y nos vemos en el próximo video.